Muy buenas noches, queridos hermanos que están reunidos de nuevo ahí en sus parroquias. Con gran alegría estamos por iniciar este quinto día de nuestra semana de formación para laicos. Un recorrido que hemos hecho durante esta semana desde el ver esa realidad que tenemos tan cerca, conocer un poco más de la dimensión social de nuestra fe, a qué nos llama, esos criterios de discernimiento, esos grandes temas que nos interpelan fuertemente. Pasamos también a conocer ayer algo del proceso electoral que vamos a vivir en este año, en junio, ese proceso de qué es lo que vamos a elegir, qué funcionarios, qué responsabilidades. Y hoy hemos llegado a este quinto día con el tema la democracia participativa desde ese principio de la participación que tenemos en la doctrina social de la Iglesia. Así que, bueno, hoy vamos a ver por qué es tan importante esta participación. Cómo es que desde nuestro ser y quehacer de laicos estamos llamados a transformar las realidades temporales. Y esa transformación también pasa por grandes decisiones como son esas políticas públicas, esas decisiones que toman nuestros gobernantes y el acompañamiento que nosotros damos también a todo ese proceso. No solo el proceso, sino después del proceso qué. Así que vamos a conocer quién será el ponente que nos acompaña hoy con este tema, la democracia participativa, y ahondaremos en ese principio de la participación. José Medina Mora y Casa es fundador y presidente del Consejo de Administración de Compu Soluciones, licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 2 maestrías de la Universidad de Stanford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y la otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. En el año 2007, la revista Expansión lo coloca entre los 100 empresarios más importantes de México. Tras ocupar diversas posiciones a nivel local, regional y nacional en la Confederación Patronal de la República Mexicana, fue electo para el bienio 2021-2022 de forma unánime, por lo que actualmente es presidente nacional de la Coparmex. Con ustedes, José Medina Mora y Casa. Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy platicaremos sobre la participación ciudadana. Ya vimos el día de ayer estas elecciones que tendremos en este año y esa parte de la participación que es en el proceso electoral. Pero ¿qué pasa antes y después de las elecciones? Ahí es donde tenemos que lograr una mayor participación. De acuerdo con los principios de la doctrina social de la Iglesia, para nosotros los católicos, la participación no es una opción más, es una obligación. Tenemos que participar. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo podremos participar en un proceso continuo, como decíamos, antes del proceso electoral y después del proceso electoral. Y esta participación ciudadana tiene mucho que ver con la democracia. Esta definición de la democracia que nos habla que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y que sin participación no tiene manera de ser exitosa. De ahí el llamado que tenemos todos nosotros a ser participativos, a lograr que en este proceso veamos cómo podemos participar. Y lo que estaremos desarrollando es qué opciones tenemos de participación. En ese sentido, podríamos decir que cuando revisamos las distintas maneras de participar, desde luego hay una manera de participar directamente en política, es decir, aquel que tiene la vocación de participar en un proceso electoral, de participar dentro de un partido político y contender por distinto tipo de elecciones, ya sea para ser diputado local o diputado federal o presidente municipal o gobernador o senador o inclusive presidente de la República. Esa sería una participación directa en la política, pero para eso se requiere vocación, una vocación de servicio, una vocación de trabajar por el bien común. Es decir, lo que necesitamos es que todos los políticos, todos aquellos que decidan que ese sea su camino, lo hagan como un servicio a la comunidad. Ya lo decía el Papa Francisco con toda claridad. La política es la oportunidad
de dar un servicio a la comunidad. Cuando pensamos en los políticos realmente como esa vocación de servicio hacia la comunidad, entonces entenderemos que es importante que logremos esa participación. Pero la participación directa en política no es la única manera. Y lo que vamos a platicar son qué otras maneras tenemos de participación ciudadana que no sea directamente en política. Y para esto haremos un recorrido de cómo ha avanzado la democracia en nuestro país, porque si recuerdan, hace varias décadas nos propusimos caminar hacia la democracia. Eran tiempos en los que solo un partido político ganaba todas las elecciones: la presidencia de la República, las gobernaturas, las presidencias municipales, diputados, senadores. Por eso surgieron los plurinominales. Pero una vez que decidimos dar el paso adelante y entonces caminar hacia la democracia, hemos ido consolidando de tal manera que hoy en día en muchas elecciones no se sabe quién va a ganar, ni aún con las encuestas. Esto ha sido posible, por ejemplo, a partir de que las elecciones las dejaron de organizar y calificar en el gobierno. Si recuerdan, antes la Secretaría de Gobernación organizaba estas elecciones, y a partir de los años 90, a partir de participación ciudadana, de muchos organismos de la sociedad civil que impulsamos que existiera un órgano autónomo, independiente, que organizara y calificara las elecciones. Se llamaba entonces el Instituto Federal Electoral. Yo recuerdo en ese 1997, primera elección intermedia, que el partido en el poder, que era el PRI, era presidente entonces Ernesto Zedillo. En esa elección intermedia, el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados Federal. En ese tiempo yo fui representante ciudadano del municipio de Zapopan. Y lo que les puedo decir es que ganaron las elecciones aquellos que consiguieron el mayor número de votos. O sea, realmente con la participación ciudadana en esa jornada electoral vigilada por ciudadanos, se logró ese cambio de organizar el gobierno, las elecciones, a que fuera un organismo autónomo e independiente. Ese fue el IFE. El IFE existe hoy, INE, gracias a la participación ciudadana. No es que a alguien se le hubiera ocurrido y de repente apareció. Hubo muchos ciudadanos, muchos organismos que estuvieron insistiendo, trabajando hasta que se logró. De esta misma manera se han logrado otros organismos autónomos. Por ejemplo, el Banco de México. Las variables macroeconómicas del país han estado estables a partir de que el Banco de México es un organismo autónomo e independiente. Es otra de esas conquistas que han sucedido gracias a la participación ciudadana. Otro organismo es el INAI, este Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde pues muchos ciudadanos consideramos que es un derecho humano tener acceso a la información, y por lo mismo empujamos a que existiera este organismo. Hoy en día hay fuerzas que están en contra de estos organismos autónomos y es importante la participación ciudadana para defenderlos, para defender el INE, para defender el INAI, para defender el Banco de México, para defender, por ejemplo, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, o el SENACE. Es decir, hay muchos organismos autónomos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que hemos visto es que cuando los ciudadanos no participamos y no defendemos con suficiente fuerza, estos organismos autónomos son atacados de una de tres maneras. Primero, les quitan el presupuesto, les disminuyen el presupuesto y con esto, bueno, limitan su acción. Con el INE ya hicieron esto de disminuir el presupuesto, sin embargo el INE dijo que con el presupuesto que recibía iba a hacer su labor. Otra manera es presionar para que renuncie quien preside ese organismo autónomo y poner a alguien a modo, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y otra más es cuando se desaparece simplemente el organismo, de tal manera que así vimos que como había un ProMéxico, una Comisión Nacional de Promoción Turística, pues ya esas dejaron de existir. Por eso es importante la participación ciudadana, no es nada más el que pensemos que es prepararnos para ir a votar, como tenemos que hacerlo de acuerdo con este derecho ciudadano el 6 de junio de este año, sino todo lo que tenemos que hacer entre elección y elección. Y en ese sentido es importante para el avance de la democracia el que haya contrapesos. Por un lado, los contrapesos que hacen los partidos políticos, que como ciudadanos lo que nos toca
es exigirle a los partidos políticos de oposición que sean oposición, que sean contrapeso, de tal manera que no sea un solo partido el que tome las decisiones, sino que esté nivelado. Otro contrapeso importante es la división de poderes, es decir, que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial sean autónomos entre los tres partidos, entre los tres niveles de gobierno. Cuando un partido domina, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, pero también el Legislativo, se pierde esa independencia. Y es cuando vemos que iniciativas de ley las aprueban sin cambiarles ni una coma. Ahí es donde los ciudadanos tenemos que participar, tenemos que levantar la voz para que precisamente las leyes respondan a lo que necesita el país, no a lo que necesita solo un grupo de personas. Otras maneras de participar y de apoyar a los contrapesos que requiere la democracia tienen que ver con, por ejemplo, organismos de la sociedad civil especializados en temas. Por ejemplo, la educación. Hay varios grupos de ciudadanos que se han dedicado a impulsar una educación de calidad. Menciono uno, Mexicanos Primero. Y ha logrado, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que las plazas no sean heredadas, que realmente sean por méritos, que se concursen, de tal manera que logremos tener los mejores maestros para entonces que la educación de calidad sea mejor para los alumnos. En este sentido, otro principio de la doctrina social cristiana es el respeto a la dignidad de la persona, es decir, considerar a la persona en el centro. Cuando las instituciones educativas ponen al alumno en el centro, se toman las mejores decisiones. Cuando el gobierno pone en el centro al ciudadano, toma mejores decisiones. Cuando en una organización, en una empresa, en una institución, se pone al centro a la persona, se toman mejores decisiones. Entonces, como podemos ver, hay muchas maneras de participar. Y esta es una participación continua durante años. Además de los organismos de la sociedad civil, hablábamos de educación, pero hay otros especializados en seguridad, otros especializados en la lucha contra la corrupción, y así hay miles de organismos. Otra manera de participar son en los organismos empresariales, para aquellos que somos emprendedores, que tenemos empresa, participar en nuestra Cámara, que nos ayuda a defender el sector de una manera general, precisamente para que las leyes respeten y permitan el crecimiento económico. Otra manera de participar es en organismos empresariales como la Coparmex, que agrupa como sindicato patronal a empresas de todos giros, comerciales, industriales y de servicios y de todos tamaños, emprendedores, micros, pequeños, medianos y grandes empresas. Y lo que defiende, por ejemplo, la Coparmex es el avance de la democracia, el respeto a las instituciones, el respeto a las libertades y promueve la participación ciudadana. Entonces, otra manera de participar para que avance la democracia tiene que ver con la lucha para defender las libertades. Es importantísimo que haya libertad de expresión. Y esto es algo que tenemos que defender a partir de la participación ciudadana. Tenemos que defender también la libertad de emprender, que cualquiera de nosotros, según sea su deseo, pueda emprender un negocio en los términos que quiera. La libertad de movernos, la movilidad, es decir, ir de un lugar a otro con toda libertad, de acuerdo con la decisión de cada uno. La libertad de educar, que cada familia pueda tomar la decisión de cómo se educa a sus hijos, cuáles son los valores importantes que queremos inculcar a nuestros hijos. Para esto hay organismos de la sociedad civil enfocados en precisamente la promoción de estos valores. Algo muy importante también es la libertad de votar, la libertad de elegir. Ya el día de ayer se explicaba bastante bien todo este proceso electoral y lo que viene para enfrente. Y lo que tenemos que ver es que esta libertad de elegir va a tener consecuencias. Entonces, brevemente y entre paréntesis, insisto en parte de esta participación importante es la participación electoral. Y para este sentido es importante que nos informemos, que sepamos quiénes son los candidatos a los puestos que vamos a elegir, cuáles son esos puestos de elección popular que nos corresponde, en dónde voy a votar, y que hagamos una investigación seria, completa, de tanto las posturas de los partidos políticos como de cada uno de los candidatos. Es decir, tenemos que informarnos.
Ese es fundamental, pero no es lo único. Como decíamos, hay que enfocarnos en lo que tenemos que hacer antes y después de la elección. Y en este sentido, el camino para lograr que avance la democracia es precisamente la participación ciudadana. Y aquí tenemos que iniciar en elementos muy sencillos, porque mucha gente pregunta, ¿en qué puedo participar? Y bueno, podemos participar desde lo más básico en la Junta de Colonos donde vivo, podemos participar en la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela de los Hijos, podemos participar en algún organismo, alguna institución de beneficencia, casas hogar que atienden a niños abandonados, instituciones que atienden a personas con discapacidad, adultos mayores. Hay miles literalmente de causas. ¿En qué participo? Y aquí algo importante es participar en eso que toque nuestro corazón, esa causa que te llega, esa causa que te mueve, porque ahí es donde vas a poder realmente aportar esa sensibilidad que tienes para ayudar a los demás. La participación ciudadana, repito, para los católicos no es una opción, es una obligación que nos lleva a servir a la comunidad para lograr ese mejor México que todos queremos. Hay otras maneras de participar, otros mecanismos. Seguramente han escuchado lo que es la revocación de mandato. Está ya autorizada, no nada más a nivel Jalisco, sino también a nivel federal, en donde en el 2022 va a haber un ejercicio en donde los ciudadanos podremos manifestar nuestra voluntad para decir si queremos que el presidente de la República siga en funciones o no. Esta revocación de mandato es otra manera de participar, no nada más en el puesto electoral, sino también en la revocación de mandato. Hay otras maneras de participar, como por ejemplo las iniciativas que nacen de la ciudadanía. A lo mejor recuerdan ustedes hace algunos años la ley 3 de 3. Esta ley que proponía que todos los ciudadanos que estaban sujetos a un puesto de elección popular presentaran su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de intereses. Por eso se llamaba 3 de 3. Esa fue la primera iniciativa ciudadana que se convierte en ley. Hoy es la Ley de Responsabilidades Administrativas que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Sin la participación de los ciudadanos no hubiera sido posible que se apoyara la Ley 3 de 3, que hoy es esta Ley de Responsabilidades Administrativas. Fue una muestra muy importante de cómo la participación ciudadana hace la diferencia. Se requerían juntar 120,000 firmas. Era principios de marzo de ese año y tenían aproximadamente 12,000 firmas. Nos convocaron a varios grupos de la sociedad civil y salimos en fin de semana a las plazas comerciales, a las glorietas, a los camellones, a juntar firmas. Pensábamos presentarlas el 21 de marzo, el Senado se dio cuenta que íbamos a juntar las firmas y adelantaron la recepción al 17 de marzo. Ese día, literalmente, en carritos llevamos las solicitudes, las firmas para la Ley 3 de 3. Recolectamos, llevábamos 220,000 firmas, ese mismo día llegaron 60,000 más y siguieron llegando. Contamos hasta el 31 de marzo 343,644 firmas. Esto es lo que se logra con la participación ciudadana, cuando nos ponemos de acuerdo en algo que consideramos que ayuda al bien común y participamos, logramos los cambios. Hoy existe el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales anticorrupción en cada uno de los estados. ¿Qué hace falta? Bueno, a las autoridades no les gusta mucho el Sistema Nacional Anticorrupción ni el Sistema Local Anticorrupción, entonces le restan presupuesto, le restan posibilidad de participación y entonces tenemos que insistir. Por eso, para concluir, la invitación es que como católicos participemos en aquello que toque nuestro corazón, como decíamos, pero participemos, porque para nosotros los católicos la participación no es una opción, es una obligación y es lo que nos permite servir a la comunidad y con esto lograr ese mejor México que todos queremos, un México que sea más democrático, más libre, más justo y en paz.
Muchísimas gracias al doctor José Medina Mora por esta exposición tan clara, tan contundente, de este tema que es de gran interés para todos nosotros quienes estamos en este taller, en estas transmisiones, para nosotros los laicos y pues también para los sacerdotes y todos los que los estamos escuchando. Y vamos a pasar al momento de la dinámica. El día de hoy vamos a hacer una dinámica que, si bien inicia como un juego, lo que busca es que podamos realmente profundizar en el diálogo de lo que hemos vivido esta semana. Una de las cosas que más hemos hecho énfasis en esta semana es ese aprender a dialogar, ese aprender cada vez más a escucharnos como sociedad, a saber que todos pensamos pues de una forma particular, que tenemos una percepción, una perspectiva, pero que las ideas se dialogan, se discuten, la realidad se discierne. Así que bueno, este ejercicio empezará así como un juego y nos dará oportunidad de continuarlo en un diálogo de esto que hemos tratado en la semana. Los invito a vivirla con todo entusiasmo, muy participativos y bueno, nos veremos en un momento. Va a ser 20 minutos de dinámica y volvemos acá. ¿Cómo les fue con esa dinámica? ¿Cómo les fue en el sí, en el no, platicando, dialogando de estos temas? Ojalá que estos 20 minutos hayan sido muy provechosos y sobre todo pues que esta semana deje esas pautas para seguir en todo este trabajo. Recuerden, por ahí los moderadores están haciéndonos el favor de mandar los datos de todos ustedes. Quisiéramos seguir en contacto, poder enviar información, poder seguir intercambiando sobre sus dudas, tanta pregunta que está ahí y que trataremos de dar respuesta a todas ellas. Vamos a seguir dialogando sobre el tema del día de hoy y para ello, como saben, tenemos el panel de expertos. Así que vamos a ir allá. Esta noche Luis Carlos Frías será el moderador de este panel y él nos presentará quienes le acompañan esta noche para dialogar sobre el tema. Esperamos sus preguntas en el chat de moderadores y trataremos de dar respuesta a las más posibles. Muchas gracias, Denise. Gracias extensivas también a la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis de Guadalajara por permitirme colaborar en este panel y por permitir al Sembrador ser parte de este sueño. Pues en esta ocasión estamos con 4 peritos, con 4 especialistas que me permito presentarles en este momento. Empezamos por las damas. Tenemos a Mónica Livier Alcalá. Ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la UNIVA y se dedica actualmente a ser Community Manager. Mónica, bienvenidísima aquí a este panel y tienes 2 minutos en tu primera intervención. Muchas gracias Luis Carlos y muchas gracias a la Vicaría por la invitación que nos hace. Recordemos entonces, bueno, estamos viendo el principio de la participación y la participación es un deber que todos debemos cumplir de modo responsable y con vistas al bien común. Esto lo asegura el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Esto qué nos dice? Que es un principio no solo de social, sino que es un principio de fe. Es decir, si yo soy una persona de fe, tengo también que participar de las realidades temporales. ¿Por qué? Por el bien de mi hermano, a quien quiero, a quien deseo todo bien, por quien trabajo responsablemente, y no solo en su desarrollo espiritual, sino también en su desarrollo plenamente humano y social. Excelente, muchísimas gracias, licenciada Mónica. Me permito ahora presentarles al maestro José Elías García. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Constitucional y en Amparo por la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia en el ámbito jurídico en muy diferentes campos, en la iniciativa privada y también en el servicio público a nivel municipal y federal. Actualmente también es docente de la UNIVA. Maestro Elías, bienvenidísimo. 2 minutitos para iniciar. Muchas gracias. Pues sobre todo tomar en cuenta y habiendo tenido una
muy excelente intervención por parte del doctor José Medina Mora, en el cual hace una invitación, y es una invitación que debe de ser atendible por todo ciudadano, pero también por todo católico y cristiano. Es decir, no es opción, me quedo también con esa gran idea de decir, no es una opción, es una obligación. Y desde la parte educativa, un servidor como responsable de un programa académico en la UNIVA, precisamente de la licenciatura en Derecho, es la preocupación de formar con valores y teniendo como eje principal el bien común, es decir, colocando como centro, se decía, al alumno, pero en el entendido de que debe de trabajar por un bien común, de que la construcción de ciudadanía está en gran medida como nosotros no solamente nos comportemos desde el ámbito individual cada cual, sino en la medida como podamos juntar esfuerzos para procurar precisamente ese bien común. Entonces, hay mucho que decir seguramente sobre la participación, no solamente quedarnos en la participación de la democracia representativa, sino precisamente el gran reto que tenemos es pasar hacia una democracia participativa y deliberativa, en donde el quehacer público sea de todos, no algo que nosotros queramos o creamos que es únicamente para la clase política. Desgraciadamente nos creímos ese discurso y luego estamos como estamos. Muchísimas gracias, maestro Elías. A continuación presentamos al padre Ernesto Hinojosa Dávalos. Él es sacerdote del clero de esta arquidiócesis de Guadalajara. Estudió aquí en el Seminario de Guadalajara y actualmente presta su servicio como sacerdote mediante un convenio de colaboración con la diócesis de Nogales. Bienvenidísimo, padre Ernesto. 2 minutitos para iniciar. Gracias, muy buenas noches a todos. Durante toda esta semana nos hemos estado preguntando ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos participar? Uno de los sueños con los que nació este taller, que viene siendo ya heredero de mucho trabajo anteriormente en la diócesis de Guadalajara, es la de hacer, y ese es un sueño, que cada una de nuestras parroquias contara con un consejo de participación. Así como existen diversos grupos, ojalá en nuestras parroquias contaran también con estos grupos que le dan seguimiento, sobre todo a aquellas políticas públicas que incumben al bienestar de la comunidad. Así como hay en muchos lugares grupos, asociaciones, etcétera, qué interesante sería que nosotros los católicos nos asociáramos también para darle seguimiento a todo aquello que necesitamos nosotros que se haga en nuestras comunidades, de tal manera que no dejemos que las cosas vayan pasando cada periodo electoral sin cumplimiento. De esta manera nosotros en las comunidades, como somos quienes sabemos las verdaderas necesidades, pudiéramos también exigir ya desde los candidatos aquellas urgencias a las que ellos deben de atender y posteriormente nosotros mismos en las comunidades darle un seguimiento muy estricto, muy apegado a esos acuerdos para que lleguen verdaderamente a concretarse. Ese es el sueño de este esfuerzo que estamos logrando. Muchísimas gracias, padre. Bueno, pues el cuarto participante de este panel es justamente nuestro ponente, el doctor José Medina Mora y Casa, a quien ya tuvimos la oportunidad de presentarlo. Bienvenido, doctor José, a este panel. Y quisiera arrancar la primera pregunta justamente para usted. En su ponencia nos decía con mucha claridad que la democracia participativa no es una opción, no es solamente una posibilidad que tenemos los ciudadanos, sino una obligación. Y bueno, puso varios ejemplos muy claros sobre cómo participar y las instituciones que actualmente pues, son fruto de esta participación ciudadana. Pero una pregunta, los ciudadanos de a pie, nosotros, el obrero, la persona, el ama de casa, ¿de qué manera puede participar en la construcción de México? Sí, Luis Carlos, muy importante ese primer paso. Y yo diría que
es importante que ese primer paso sea salir de la zona de confort. Estamos muy a gusto, a lo mejor en casa, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, pero se requiere dar ese paso adicional, salir y participar. Y no hay que buscar afuera, yo diría, Luis Carlos, que hay que buscar en el corazón. Esa causa que te mueve, a lo mejor es la educación, a lo mejor son los niños abandonados, las personas con discapacidad, a lo mejor es la lucha contra la corrupción o la lucha a favor de los derechos humanos o de los derechos de la mujer. En fin, hay tantas causas como personas. Entonces, si hacemos ese primer paso de decidir participar, un ejercicio que los invito a que lo hagan hoy mismo, en mi corazón, ¿qué es eso que me mueve? Y eso me va a dar la pauta y entonces busco y mañana empiezo a participar. No es algo que podamos dejar porque si no, como decía el padre, vendrá la siguiente elección y no vamos a haber hecho nada. Tenemos que participar entre elección y elección y no nada más cada vez que hay un evento electoral. Excelente, muchas gracias, doctor José. Maestro Elías, una consulta también, ya tenemos varias preguntas de las parroquias. Esta participación de la que hablaba el doctor José Medina Mora, me queda claro que todos estamos obligados, que incluso usted citó eso justamente en sus 2 minutos iniciales, estamos obligados a participar. Ya el doctor Mora nos decía esta manera que se puede hacer. Pregunto, ¿existe una democracia sin la participación ciudadana? Posible. Podríamos, en realidad no puede haber democracia sin la participación ciudadana. Nos quedamos cortos actualmente con una democracia representativa, es decir, si nada más nos vamos entendemos por democracia ir y depositar una boleta en una urna y ya, yo con ello haber cumplido con mi obligación ciudadana, nos quedamos totalmente, ni siquiera en la mitad del camino, creo que todavía nos quedamos mucho más atrás. La democracia implica necesariamente la participación de la gente. Y la participación de la gente para que pueda incidir en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos. De ahí entonces que la incidencia sea no solamente en un voto, sino el poder activarnos como ciudadanos a través de los órganos que existen de la sociedad civil, inclusive convocados algunos por las instancias públicas, pero que nos permiten a nosotros en consejos ciudadanos, por ejemplo, en materia de seguridad o en organismos que se dedican a los estudios respecto de sistemas educativos, la aplicación de los mismos estudios de democracia o respecto de justicia, por ejemplo, ¿no? Y son temas en los cuales son muy sensibles para nosotros como comunidad y que seguramente en la medida como demos un vistazo, vuelvo nuevamente, creo, a retomar la invitación que hace el doctor, demos un vistazo a cuál es lo que nos mueve o qué es lo que nos puede motivar para poder activarnos, creo que en esa medida también vamos a hacer una aportación. No soy, digo, qué mejor está aquí el padre, pero el decir aquella invitación de San Pablo en Gálatas, siempre que tengas ocasión, haz el bien para todos, creo que es algo que debemos tener presente nosotros todos los días. Muchas gracias, maestro Elías. Esta pregunta es para la licenciada Mónica. Desde tu visión como madre, como esposa, como trabajadora, una persona que está colaborando pues en la construcción de México, pero principalmente como católica, ¿tú crees, licenciada Mónica, que la Iglesia tenga un candidato o un partido? ¿Puede tenerlo la Iglesia? Definitivamente no. La Iglesia no promueve ninguna candidatura, candidato, partido político o persona, incluso aunque sea independiente. Eso creo que durante la semana se ha ahondado de una manera muy puntual, se ha aclarado una y otra vez. La Iglesia no promueve ningún candidato ni partido político. La Iglesia lo que hace es dar pautas de discernimiento, ¿verdad? Las pautas de discernimiento que son muy claras, de hecho las comentábamos justo ayer, ¿verdad? Los irrenunciables, ¿no? O sea, aquellas pautas que nosotros debemos tener para lograr discernir nuestro voto
y de allí que nos lleve a una participación más activa, ¿no? Muchas gracias, licenciada Mónica. Padre Ernesto, es muy común encontrar en la sociedad pues mucha incomodidad con los políticos, y a veces nos encontramos con que pues de todos no se hace uno. Y así lo comentamos. Sin embargo, también es muy común una frase: bueno, pues vamos a elegir al menos malo, al menos peor. Pregunto, moralmente, ¿qué tan lícito es esto y qué frutos realmente se pueden conseguir si alguien llegara a tomar esta opción? ¿O hay algo diferente a esa opción de escoger al menos malo? Yo creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos todos nosotros como electores es la de razonar y discernir el voto precisamente, ¿no? Porque si tan solo nuestro postulado es votar por el menos peor, pues también el resultado es el México que tenemos. Inclusive los que no votan están participando con su voto, inclusive los que anulan el voto, ¿no? Con el voto nulo, con la no participación, porque ordinariamente este tipo de acciones le da al partido mayoritario, le da precisamente la ventaja. Ahora, es importante que nos demos cuenta que la calidad moral de los políticos depende también de la calidad moral de la familia. O sea, sí de la persona, pero ya lo decía el doctor José, hay una formación, hay educación en la familia, etcétera, y esto se expresa también, ¿no? Aristóteles, el gran filósofo, que fue de los primeros tal vez en teorizar por escrito el tema de la política, decía él en su libro de la política que los políticos, o más bien aquellos que aspiran a gobernar la ciudad, deben de ser los más virtuosos, porque de la persona virtuosa sale también la bondad, y de una persona virtuosa se esperan cosas buenas. En cambio, la persona viciosa, de la que vive según sus vicios, tendrá entonces como consecuencia, pues, en este caso, una administración, un gobierno también lleno de vicios y de errores, como lo podemos citar en nuestra política nacional, ejemplos al por mayor. Por lo tanto, no se puede lograr esto en la próxima elección inmediatamente, pero necesitamos empezar a hacerlo. O sea, necesitamos empezar nosotros mismos a exigir no solamente mejores candidatos, mejores personas que se postulen a un puesto de elección popular, porque finalmente de las decisiones que ellos tomen, sea solos o en conjunto, depende nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras familias, etcétera. Entonces tenemos que empezar a exigir no solamente los mejores candidatos, sino mejores personas, no solamente preparados, sino también con una alta calidad moral para desempeñar un trabajo, un servicio. ¿Qué es eso? Un servicio. Se ha quitado un tanto el tema de servidor público por funcionario público, ya se decía, también es una vocación, es un servicio. Si eres un servidor, entonces te esforzarás por hacer el bien. Si eres un funcionario, cumples con un horario y se acabó, esté como esté. En cambio, el servicio público se da, se desgasta. No de embalde, el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, habla también de que la caridad política o la participación o el servicio en el ámbito político es uno de los dones más altos en caridad que puede ofrecer una persona, porque se desgasta por sus hermanos, porque implica privaciones, implica sacrificios y en muchas ocasiones implicará también aquella adversidad que ponga en riesgo su integridad, siempre pensando en un bien mayor, en el bien nacional, en el bien máximo, que es entregar la vida, pero por servicio. Así, si nosotros nos contentamos con lo que nos ofrecen, pues definitivamente nuestras opciones son esas. Pero si nosotros permitimos que aquellos que postulan a los candidatos, es decir, los partidos políticos postulan a personas que ya de por sí, por historia, etcétera,
traen una serie de señalamientos, de indicaciones, inclusive hasta de ilícitos, de delitos, pero si nosotros lo permitimos, pues no podemos esperar, por lo tanto, que de ahí surja como resultado pues un buen gobierno. ¿Sí? Yo creo que depende mucho de nosotros, no podemos contentarnos con tan poco. Exacto. Muchas gracias, Padre Ernesto. De la parroquia de San Gerardo Mayela, el Padre José Luis Quesada pregunta al doctor José Medina, ¿han existido en otros países partidos con inspiración católica? Y si es que sí, pregunta, ¿han sido positivos los resultados? Pues no tengo un conocimiento profundo de partidos específicamente católicos, pero sí partidos que en sus principios y valores coinciden con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que es lo que tenemos que fijarnos, es decir, cuáles son los principios que tiene cada partido, de tal manera que podamos coincidir, decir, a ver, si este partido postula a estas personas, bueno, tienen esa base, esos principios, coincido con ellos, pues voto por ellos. Más que encasillar el que tenga que ser un partido católico para que sea bueno, realmente que sea una persona buena, que sea un buen candidato, que sea un buen ser humano, que tenga esos principios y valores independientemente de cuál sea su religión. Apostar más por la persona que por la institución. La parroquia de Nuestra Señora del Refugio pregunta, ¿por qué no crea la arquidiócesis sociedades, organizaciones católicas laicas y por qué no un partido que tenga principios y valores que profesen nuestra fe? Es una pregunta abierta para el que desee contestarla. Bueno, yo creo que en primer lugar a la Iglesia como institución, a la jerarquía, no le corresponde crear organismos que tengan una representatividad política. Esto es o debe de ser la participación de los laicos. Ahora, en algunos lugares, abonando un poquito a la pregunta anterior, en algunos lugares también en algún momento hubo estos partidos políticos que iniciaron como centro derecha o de centro, pero con inspiración católica, que habría que atender lo que significa inspiración católica. Pero bueno, llega a suceder lo que sucede en muchos lugares y con muchos partidos, ¿no? Que poco a poco se van contaminando con el tema de la corrupción. Y finalmente cuando se utilizan las imágenes, las expresiones religiosas, etcétera, se termina también desgastando la institución y se falsea el auténtico mensaje del Evangelio. Y que yo creo que en eso tenemos que tener muchísimo cuidado. No hay ningún partido político que llene las aspiraciones de un cristiano, lo dice el mismo magisterio de la Iglesia, ¿no? Podrá haber alguno que tenga un principio, otro, etcétera, pero según como dice el magisterio de la Iglesia, el compendio de doctrina social de la Iglesia, dice que son los católicos que participan dentro de los mismos partidos políticos aquellos que han de llevar la misma evangelización a los partidos políticos, de tal manera que sin entrar en un conflicto, en guerras, etcétera, y en posturas ideológicas, se tratará de llevar el evangelio, es decir, el respeto a la dignidad de la persona, el respeto por aquello el respeto a la vida, la construcción del bien común, etcétera, como en un acuerdo común, ¿sí? De tal manera que cualquier católico puede participar también de cualquier tipo de partido, pero también tiene esta misión dentro del partido, ¿no? Ahora, por otro lado, sí conviene que también los católicos se organicen para darle seguimiento a cierto tipo de posturas, como ya decía también el doctor José. Aquello que surge del corazón es a lo que nos podemos dedicar. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el país es que la gente participa muy poco en cualquier cosa, en cualquier cosa. En otros países existe la participación de la ciudadanía
en pequeños grupos, en clubes, en asociaciones. Hasta en los vecindarios, ¿no? Los vecinales. Sí, de hecho se puede notar en dos grandes líneas. Una participación que se da en el tema ecológico es muy común ahora, aquellos que luchan por, no sé, algún animal en peligro de extinción, etcétera, pero también la participación o las asociaciones que se hacen en cuestiones de la ciudadanía o de cuestión civil. Por ejemplo, los vecinos que se asocian para que esté siempre limpia la calle, los vecinos que se asocian para que se le dé seguimiento a la construcción del acueducto, de la tubería, etcétera. Esa pequeña participación que hace obliga a los vecinos a comunicarse, a entrar en relación, hace una pequeña red y le dan seguimiento a la obra y están constantemente con la autoridad correspondiente hasta que se haga lo que se prometió. Lo más parecido, y en esto quiero ser muy enfático, lo más parecido de la participación ciudadana, y aunque quiero hacer sus debidas distinciones, que existe en México es el apostolado de los laicos en la iglesia. No hay ningún partido, asociación, etcétera, que tenga la misma cantidad de ciudadanos, en este caso nosotros vamos a decir de laicos, participando de una asociación como lo tiene la iglesia con sus apostolados. Y yo les preguntaría a todos los que nos están observando, ¿cuántos catequistas hay en tu parroquia? ¿Cuántos ministros extraordinarios de la comunión? Adoradores. ¿Cuántos son? Entonces vamos a hablar de un promedio, si tú quieres, de 40, 50 personas por parroquia en una comunidad. Eso no lo tiene ninguna otra asociación. ¿Qué pasaría si esta misma experiencia, si nosotros nos asociáramos una vez a la semana, regaláramos una hora de nuestro tiempo para darle seguimiento a algo que ayude a beneficiar a nuestra sociedad? Este es el objetivo, este es el sueño, este es el reto, de esto se trata, ¿no? Entonces, si tenemos una ciudadanía que participa de esta manera, entonces cada vez les será más difícil a los políticos y a los gobernantes decir lo que dicen y hacer lo que hacen, porque la ciudadanía ya no se come el cuento ni tampoco se resigna a que le presenten los resultados tan magros como suelen presentarlos. Excelente. Muchas gracias, Padre Ernesto. Licenciada Mónica, llegó una pregunta de las parroquias que están participando en esta transmisión. ¿Cómo poder exigir a los servidores públicos que se acerquen a conocer las necesidades reales de quienes los elegimos y no solo busquen su beneficio económico o de poder? Creo que si no lo hacen y no podemos esperar a que lo hagan, nos corresponde, como han insistido, a nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ubicar a nuestros servidores públicos y tenemos que acercarnos y tenemos que exigirles, preguntarles, cuestionarles, ponerlos nerviosos, que nos digan, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad. De verdad no podemos quedarnos sentados esperando a que ellos se acerquen a nosotros. Es algo pues utópico, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo, de hecho es la realidad, ¿verdad? O sea, lo vemos a diario, es que no hacen esto, es que no hacen el otro. Yo, por ejemplo, que manejo mucho las redes sociales, me doy cuenta de que la gente está insatisfecha, la gente es infeliz, la gente tiene mucha crítica y es muy buena para opinar y para decir, pero bueno, o sea, esa crítica, esa insatisfacción que sientes hacia la política, hacia lo que está pasando en tu país, ¿dónde lo puedes expresar? Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Como ciudadanos, de participar, de buscarlos a ellos. Ayer nos decían, ¿verdad? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué vamos a votar en este año? Bueno, hay que buscar a ese diputado local, hay que buscar esos momentos, y si no existen, bueno, me junto con mi colonia, me junto incluso en mi parroquia, ¿no? Si ya tenemos en las parroquias
esa comunidad que quiere apoyar, que quiere salir adelante, que quiere un cambio en el país, porque sabemos que un cambio en el país es un cambio para todos nosotros y es para mejorar, pues entonces con la gente de mi apostolado, de mi parroquia, oigan, ¿qué les parece? Pues ya somos un grupo y somos de la misma colonia, ¿verdad? Pues vamos asociándonos, vamos buscando a nuestros representantes y vamos convocándolo, ¿verdad? Busquemos las casas de enlace, buscamos donde se les puede contactar, busquemos una audiencia, ¿verdad? Con ellos para solicitar aquellas cosas que nos hacen falta, que queremos y que no podemos solucionar. Excelente, licenciada Mónica, muchas gracias. Hay una pregunta de la parroquia de San Francisco de Asís de Tonalá. Ya el padre Ernesto la abordó, pero me gustaría de todos modos retomarla y pedirle al maestro Elías que desde su visión en la parte jurídica nos lo responda. Insisto, parroquia de San Francisco de Asís de Tonalá, ¿qué consecuencias tiene no votar o anular el voto? Bien. Desde nuestro marco constitucional inclusive se establece como una obligación, es un derecho, es una obligación, pero además se establece como consecuencia la suspensión de derechos. Pero es una norma jurídica en nuestra Constitución que está muerta, porque no, en realidad quienes no acuden el día de la elección a votar, a ejercer su derecho y obligación ciudadana, no van a tener una consecuencia, pero una consecuencia legal. La consecuencia que vamos a tener por habernos abstenido de votar o haber anulado el voto es precisamente abonar seguramente a que la toma de decisiones pase al menos malo, como se decía hace un momento, y que entonces dejemos ese vacío. No hay un vacío de poder. La verdad es que lo va a ocupar y lo van a ocupar los grupos que se encuentran actualmente precisamente ejerciendo el mismo. De manera entonces que una consecuencia jurídica está establecida en la norma, pero no se opera. Esa es la realidad, ¿no? O sea, nuestra Constitución establece como consecuencia por no ejercer el derecho y la obligación, en este caso, a votar, la suspensión de derechos ciudadanos, pero no opera, lamentablemente. No existe entonces una operación jurídica de ello. La consecuencia más bien viene siendo el dejar en unas pocas personas únicamente la toma de decisiones de carácter electoral. Yo creo que, y retomando algunos puntos que se han estado comentando también, es qué tanto ha sido permisivo y nosotros mismos, ¿no?, desde el ámbito educativo, y cómo podemos nosotros entonces también abordar desde la familia, desde las organizaciones parroquiales, por ejemplo, la educación cívica, ¿no? Algo que se dejó olvidado convenientemente para el propio sistema desde mi punto de vista, ¿no? Y que se aborda solamente ya en programas orquestados, sistematizados a nivel bachillerato, por ejemplo, o a nivel licenciatura, pero solamente por algunas instituciones, no por todas. De manera que la parte educativa y de la formación de ciudadanos, de una conciencia ciudadana, es algo que debería de ser una de las primeras exigencias de nosotros hacia los gobernantes que están actualmente queriendo acceder al poder público, pues, ¿no? Es decir, ¿cómo formamos ciudadanos para poder llegar a esa democracia participativa, deliberativa? Porque la invitación pareciera ser que le estamos haciendo pues ya solamente al que está ahorita en la posibilidad de participar en la elección, pero la formación de nuestros niños, la formación de los jóvenes, de nuestros jóvenes, creo que la hemos dejado de lado y no hemos hecho las exigencias suficientes para esto, ¿no? Para que pueda retomarse. Yo le diría, abonando a lo que dice lo que se comentaba hace un momento también, a través de organizaciones de esta naturaleza podemos, por ejemplo, utilizar mecanismos jurídicos. Ahí está el derecho de petición para obligarlos, no solamente para que se pongan incómodos, sino para poder obligarlos a que nos den una respuesta, y si no, entonces acudir a las instancias respectivas, ¿no? En este caso judiciales, hacer valer nuestros derechos, ¿no?, fundamentales. Excelente, maestro Elías.
Doctor José, querías complementar, tengo entendido. A ver, adelante. Sí, claro, adelante. Responder no desde el punto de vista jurídico, que ya estuvo muy claro, sino de lo que podríamos entender los que no somos abogados. Es un cuento en donde 5 amigos van a decidir a dónde van a ir de vacaciones. 2 votan por ir a Cancún, 2 votan por ir a Nueva York y 1 vota por ir a Siria. Como no hay mayoría de votos, hay una segunda vuelta. Uno de los que votó por Cancún no va a votar, otro de los que votó por Nueva York no va a votar. Resultado, un voto Cancún, un voto Nueva York y un voto Siria. En la tercera vuelta, los que votaron por Cancún y Nueva York dicen, no, esto no sirve para nada. Y entonces, resultado, un voto a Siria. Y se van los 5 a Siria y están en un hotel, en un cuarto en medio de un bombardeo, preguntándose, ¿cómo fue posible que llegáramos aquí? Eso es lo que pasa cuando no votamos, cuando dejamos que otros decidan por nosotros. Buenísimo, buenísimo ejemplo. Continuamos contigo, doctor José, de la parroquia de Santa María de Guadalupe. Pregunta, ¿cuál es su opinión de que los gobernantes dejen su responsabilidad al pedir licencia para aspirar a otro cargo público y seguir viviendo del erario público sin terminar su gestión? Bueno, aquí yo pensaría que mientras la ley permita hacer eso está bien. A lo mejor preferiríamos que aquellos gobernantes que elegimos para un puesto debieran completar el periodo en su puesto. Sin embargo, mientras la ley así lo permita, bueno, ya será turno de los electores votar por aquel que dejó su puesto para buscar otro puesto. Ahora, aquí en la pregunta sugeriría que todos hacen un mal trabajo, pero ¿qué tal que es un buen político, es un buen servidor público, para tomar los términos que nos invitaba a tomar el padre, y que pues ahora termina en un puesto, a lo mejor en una diputación, y ahora quiere buscar una presidencia municipal, por decir algo? Está en función, en el lado de los electores, el decir si voto por este servidor público porque ha hecho un buen trabajo. Excelente, gracias. La parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, en el Arenal, Jalisco, hace una pregunta abierta para quien desee responderla. En la última década, la delincuencia organizada ha aumentado exponencialmente y se ha metido en casi todas las dependencias de gobierno, lo que ha generado que buenos gobernantes y católicos no puedan hacer mucho para mejorar la situación de crisis en nuestro México. ¿Cuál será la estrategia a seguir para que los laicos comprometidos puedan participar en el gobierno y actuar para mejorar los índices de violencia, pobreza y destrucción del tejido social? Adelante, licenciada Mónica. Considero que tiene mucho que ver también el trabajo desde la familia. Precisamente ahorita hablando del tejido social, tenemos que empezar ahora sí que entretejer y fortalecerlo, ¿no? Nos habla la doctrina social de la Iglesia de las sociedades intermedias. Yo creo que esta es una figura muy importante que lamentablemente en este momento parece más bien que se ha rechazado, no se le ha dado la importancia que se requiere, más bien como que no les gusta mucho la participación social de las personas, pero nuestra participación tiene que fortalecerse. Tenemos que empezar desde nuestras familias, ya lo decía el licenciado, con la educación cívica, con una educación formal que se nos diga cómo actuar en sociedad, cuál es nuestro deber dentro de la sociedad a nuestros hijos, y bueno, desde allí también partir para fortalecernos. También nos decía el doctor, no sé, aquello que tu corazón quiere, que bueno, el trabajo con discapacitados, el trabajo incluso en el servicio público, sientes esa vocación, bueno, pues anímate, da el paso. ¿Por qué? Porque ahorita se requiere de la participación de la sociedad, porque es esta participación social lo que va a fortalecer este tejido social. Tenemos que entender que esto no va a venir de una iniciativa política.
y tampoco eclesiástica, es decir, no le corresponde a la iglesia jerárquica tomar esa iniciativa y decir, bueno, yo voy a apoyar en ese sentido, vamos creando un partido, vamos organizando a la gente, vamos a sacarlos a votar. No, ¿verdad? Tenemos que entender por fin que esto es una responsabilidad, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es un deber, es una responsabilidad. Entonces, en cuanto nosotros estemos convencidos de esto, vamos a empezar con la educación en nuestras familias y con nuestra participación en distintas sociedades, en distintos acuerdos, en distintos asociaciones civiles, por ejemplo, ¿verdad? Fortaleciendo ese tejido social precisamente pues para dar el paso, porque finalmente de esto se trata, de que la sociedad sea la que dirija el rumbo del país y no al revés, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, licenciada Mónica. Padre Ernesto, ¿qué valoración moral merecen estos grupos que están surgiendo en diversos lados de nuestra República Mexicana, que son de carácter político, pero que se ostentan como católicos? Bueno, no sé si exista de repente un poco de dolo, porque finalmente a veces con cierto tipo de posturas se puede tratar de engañar a la gente, ¿no? Es muy común escuchar decir que se va por el voto conservador, el voto católico. el voto que se quiere ganar, el voto que defiende a la familia, que defiende la vida. Entonces se organiza un movimiento, algo que se disfraza un poquito y que trata de captar este tipo de interés de estas personas según este objetivo, ¿no? Y yo creo que plantearlo desde esta perspectiva, como ya lo hemos dicho, es erróneo, porque la Iglesia no se identifica ni con un partido, ni con un candidato, ni con un movimiento que tenga una representatividad política que pretenda entonces acceder al poder o al gobierno, sea por el voto, por lo que sea, ¿no? La Iglesia en este caso alentará siempre a los ciudadanos a ejercer este derecho de participación, el principio de participación, porque es parte de la democracia, como ya decía el maestro Elías, José Elías, porque de lo contrario no se construye nada. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado en tratar de asociar elementos religiosos, frases, la Sagrada Escritura, imágenes, etcétera, a cualquier tipo de movimiento político. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, y en ese caso, sea quien sea, la Iglesia no podrá dar bajo ninguna circunstancia un apoyo directo, institucional, no lo podrá abanderar, no podrá, porque simple y sencillamente no se puede, no es correcto y no es debido tampoco. Buenísimo, pues para que todos estemos con mucha atención ante todos estos fenómenos que surgen, pues poder discernir con base o en base a estas aportaciones. Maestro Elías, se ha insistido muchas veces en frases como los políticos católicos, donde el sustantivo es políticos y no católicos. La Iglesia nos ha enseñado que debe ser al revés, católicos en la política. ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué impacto o qué repercusión tiene no solamente en la concepción lingüística, sino en la práctica política? Bien, la distinción principal seguramente es cuál es el objetivo. Y si el objetivo es el ver por el bien común, entonces vamos a ver la participación de los católicos en la política. No al revés, como bien lo comentaba, cuando únicamente el interés a lo mejor es por el acceso al poder público, para los beneficios que éste tenga y demás. Es una obligación de nosotros también, como cristianos, como católicos, preocuparnos por el acontecer de nuestra comunidad, porque esa es la medida solamente que vamos a poder contribuir al fortalecimiento de un bien común. Desde mi perspectiva jurídica, puedo decir que toda la lucha que se ha
enarbolado por lo que se conoce como el Estado de Derecho o lo que se pretende como un Estado de Derecho, lo puede hacer y tiene sentido en la medida como se hace un bien común o se piensa en el bien común. Ya se comentaba desde los clásicos de decir poniendo al bien común como el eje de la actividad política. Esa es la distinción que va a ser del decir un político católico a un católico que participa en la política, ¿no? ¿Cuál? La procuración del bien común, tratar de construir las condiciones para llegar a un bien común. Esa es, desde mi punto de vista, a lo que tenemos que abonarle. Gracias, maestro Elías. Queda muy poco tiempo y hay muchas preguntas. Les voy a proponer lo siguiente. Voy a decir una palabra o una frase y igual me gustaría que me respondieran también con una palabra o una frase. ¿Les parece? Es un ejercicio pues un poquito para sacar provecho de estos escasos 2 minutitos que nos quedan. Padre Ernesto, doctrina social de la Iglesia. Necesaria, fundamental. Licenciada Mónica, participación, democracia participativa. Necesaria, directrices. Gracias. Política. Bien, para todos. Perfecto. Padre, laicidad, que no laicismo, laicidad. Si no una palabra puede ser una frase. Ajá. Despertar para participar. Bien, ahora son una serie de palabras, un poco ya no tanto a nivel de tema, sino para conocerlos un poquito más a ustedes. Iglesia, José. Iglesia, participación. Dios, Mónica. Todo. Familia, Elías. Primordial. Vida, Padre. Respeto. Papa Francisco, José. Un gran maestro. Mónica, magisterio de la Iglesia. Dirección, orientación. Elías, México. Grandeza. Padre, poder. Servicio. José, corrupción. Hay que evitarla. Mónica, violencia. Injusta. Elías, espiritualidad. Ejercerla. Terminamos. Padre José, construcción de la ciudadanía. Una obligación, un deber, un servicio que se hace o debe hacerse por amor. Pues bueno, así hemos llegado al término de este panel. Les agradecemos mucho, maestro Elías, padre Ernesto, doctor José Medina, licenciada Mónica.